Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un video acerca de Disney Channel Latinoamérica en 2009. ¿Nunca vieron a Disney así? ¿Sí? ¿No? Disclaimer y aclaración. Esto no es una manera de promocionar el canal de ese ratón doble cara ni mucho menos. Odio Disney actual y lo aborrezco. Solo quiero los clásicos de mi infancia. Bueno, ya, sin más que añadir, comencemos. Disney Channel empezó el 2009 con una maratón de películas combinado con episodios temáticos y o especiales de series originales después de un especial de fin de año para despedir el 2008 que fue de ese modo... ¿Cómo le diríamos? Ah, ya sé, musical. Ahí emitieron Jonas Brothers en concierto en México, Hannah Montana en concierto en Londres, High School Musical 2, The Cheetah Girls, Un Mundo y Camp Rock. Estas películas fueron emitidas en modo sing-along, es decir, una versión editada donde las canciones están subtituladas al idioma en cuestión al momento de ser interpretadas. En materia de novedades, hubo episodios estreno de Phineas y Ferb que finalizaron su primera temporada, el estreno oficial de Zack y Cody Gemelos a Bordo el viernes 16 de enero, nuevos episodios de la temporada 2 de Los Sustitutos, Art Attack y especiales de películas por las tardes de lunes a viernes. En el bloque de Playhouse Disney hubo nuevos episodios de Manny a la obra y Mis amigos Tigger y Pooh. En películas se destacaron Tierra de Osos 2 y La Princesa Encantada 2, El secreto del castillo. El lunes 2 de febrero se estrenó la temporada 2 de Los Hechiceros de Waverly Place y nuevos episodios de Zack y Cody Gemelos a Bordo, ambos durante su transmisión en Zapping Zone. Se estrenó la película Un papá con pocas pulgas, se destacó 101 Dálmatas 2, Una nueva aventura en Londres y el estreno de Camp Rock All Around the World, que incluye videos musicales con gente de varios países, así como la emisión de Cars Toon Rescate Mate. Se mostró un adelanto de la tercera temporada de Hannah Montana. El sábado 14 de febrero se emitió un especial llamado Locuras de San Valentín, donde emitieron episodios temáticos de romance de Jake Long, el dragón occidental de Disney, Las aventuras de Brandy y el señor Bigotes de Disney, Hannah Montana, Phineas y Ferb, Los Padrinos Mágicos, El show del ratón, La casa de Mickey Mouse, Art Attack y Lilo y Stitch, la serie. Del mismo modo, se emitieron bloques especiales como Pixereando Motores, donde además de presentar Rescate Mate, también dieron películas del sello Disney Pixar. A lo largo de febrero se transmitió un bloque temporal llamado Club del Trueque, donde emitieron episodios de series donde los personajes pasan por transformaciones, como Jake Long, el dragón occidental, Los Padrinos Mágicos, Las nuevas locuras del emperador y Phineas y Ferb. En Brasil, por el Carnaval de Río de Janeiro, se emitió una programación especial del viernes 20 al martes 24 de febrero. Está bueno, novedades tras novedades. El lunes 2 de marzo se estrenó la serie juvenil argentina Casi Ángeles, solamente en los feeds Norte y Multicountry. En cada nota, un romance. En cada acorde, un misterio. En cada ensayo, una alianza. En cada uno de ellos, un corazón que late cada vez más fuerte. Vos nos necesitas y nosotros te necesitamos. Siempre por más. Casi Ángeles, lunes a jueves, 11:30 p.m. en Disney Channel. En cuanto a películas se refiere, se estrenó el sábado 7 de marzo El Príncipe y el Mendigo. Durante la semana del lunes 9 al domingo 15 se emitió en el bloque El Maravilloso Mundo de Disney una programación especial por las noches llamada Invasión Disney Pixar, donde, como su nombre lo indica, emitieron las mejores y más populares películas de este sello como Toy Story 1 y 2, Bichos, Una aventura en miniatura, Monsters Inc., Los Increíbles y Buscando a Nemo. A su vez, se presentaron cortometrajes de Pixar como El ataque de Jack Jack, Vuelo de pájaros y Hombre Orquesta, por mencionar algunos. El domingo 15 de marzo llegó el gran día.
Disney Channel emitió una maratón llamada La Carrera del Año, donde emitieron episodios temáticos de motores y velocidad de Phineas y Ferb, Los Padrinos Mágicos, Zack y Cody Gemelos en Acción, Hannah Montana y Mi Vida con Derek. Eso como una entrada o aperitivo. El plato principal fue el estreno de Cars, una aventura sobre ruedas, y al término de la película animada se estrenó Cars Toon Karate Mate, como postre junto a Herbie a toda marcha. Hubo nuevos episodios de Los Hechiceros de Waverly Place, Zack y Cody Gemelos a Bordo y Los Sustitutos. Por el estreno de Casi Ángeles se llevó a cabo el concurso Vamos por Más y Más, en el cual los participantes ganaban un kit de productos autografiados por Teen Angels, del martes 17 al miércoles 31 de marzo. Ah, claro, el estreno de Hannah Montana, temporada 3. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Pero bueno, no importa. Memorable, ¿no? El domingo 5 de abril se estrenó la película Rescate en la Antártida durante un especial llamado Día con Muchas Pulgas, donde transmitieron 101 dálmatas, Ahora la magia es real, 102 dálmatas y Un papá con pocas pulgas. Durante la Semana Santa, Disney Channel emitió programación especial para los chicos. El Jueves Santo 9 hubo episodios estreno de Mis Amigos Tigger y Pooh y La Casa de Mickey Mouse en Playhouse Disney, y luego la película de George de la Selva protagonizada por Brendan Fraser. 3 episodios de Hannah Montana más un estreno de su tercera temporada en Zapping Zone, y por último Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. El Viernes Santo 10 se emitió la película de Peter Pan de 2003, 3 episodios más uno estreno, pero de esta vez Zack y Cody Gemelos a Bordo, luego Buscando a Nemo y por último Voluntad de Hielo. El sábado de Gloria 11 y el domingo de Resurrección 12, películas como Los Increíbles, El Diario de la Princesa 2, Aladdin, Camp Rock cuenta todo y la versión moderna de La Bella Durmiente, junto a 101 dálmatas, Ahora la magia es real, y episodios de Los Hechiceros de Waverly Place, Hannah Montana y Zack y Cody Gemelos en Acción. El miércoles 22 de abril hubo un especial del Día de la Tierra con episodios temáticos de Phineas y Ferb, Los Sustitutos, Lilo y Stitch, la serie, El Show del Ratón, Jake Long, El Dragón Occidental, Padrinos Mágicos, Playhouse Disney, Las Nuevas Locuras del Emperador de Disney, George de la Selva, etc., junto al largometraje La Tierra del sello Disney Nature. El sábado 25 de abril emitieron un especial de Día del Niño en Colombia en el Feed Multicountry con episodios de Phineas y Ferb, 2 episodios nuevos de Los Sustitutos, La Casa de Mickey Mouse, Mis Amigos Tigger y Pooh, Tierra de Osos 2, Peter Pan de 2003 y Herbie a toda marcha. El jueves 30 de abril se emitió el especial del Día del Niño en el Feed Norte, pues el Día del Niño en México se celebra ese día. Bien, aquí emitieron series como George de la Selva, Mis Amigos Tigger y Pooh, Los Sustitutos, Cars, una aventura sobre ruedas, episodios estreno de Los Hechiceros de Waverly Place, Zack y Cody Gemelos a Bordo, Hannah Montana y Phineas y Ferb, todo eso en Zapping Zone. Se llevó a cabo el concurso Jonas Brothers y Demi Lovato Solo para ti. Este concurso estuvo vigente hasta el jueves 7 de mayo. La dinámica era de ver unos códigos que aparecían todos los días en la programación de Disney Channel, ingresarlos en el sitio web del canal y contestar las preguntas del concurso. Aquel que llegara a ingresar la mayor cantidad de códigos correctos posible tenía más chance de ganar entradas para el concierto Jonas Brothers World Tour en Buenos Aires, Argentina, en el estadio River Plate el jueves 21 de mayo. Cabe aclarar que esto solo fue válido para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú. Comenzamos bien. El viernes 1 de mayo se transmitió una maratón o especial del Día del Trabajador con Toy Story, Phineas y Ferb, Zack y Cody Gemelos a Bordo, Herbie a toda marcha y el estreno de la película original de Disney Channel, Wendy Wu, la chica Kung Fu. Ella se está preparando. Wendy Wu, la chica Kung Fu. Muy pronto.
Dos películas destacadas en animación fueron El Zorro y el Sabueso 2 y Vida Salvaje. Esta última se estrenó en una maratón el domingo 10 de mayo en la cual emitieron Tarzán 1 y 2, Rescate en la Antártida y Bichos, una aventura en miniatura. A lo largo del mes, en días de semana se emitieron películas en live action y animadas como Leroy y Stitch, Super Escuela de Héroes, La Bella Durmiente, Aladdin y los 40 Ladrones, etc. En el bloque Playhouse Disney se estrenó la serie Los Imaginadores. El estreno más destacado e importante de 2009 en Disney Channel tuvo lugar aquí, pero vamos por partes. Desde el viernes 22 de mayo en Zapping Zone hasta el domingo 24 se emitió un especial llamado Chicas con Actitud, con episodios de Zack y Cody gemelos a bordo, Hannah Montana y los hechiceros de Waverly Place. El domingo 24 hubo un preestreno de... Sony entre estrellas, acompañado de un vistazo detrás de cámaras y a su término un concierto de Miley Cyrus que tuvo por nombre Breakout, grabado en Berlín, Alemania. Finalmente, el viernes 29 de mayo se estrenó oficialmente Sony entre estrellas, protagonizada por Demi Lovato, antes de su horrible cambio por sustancias de origen dudoso y querer llamar la atención en las redes. Ve a Demi Lovato en la nueva serie Disney Channel Sony entre estrellas. Es la historia de una chica de provincia viviendo su gran oportunidad en su programa favorito. Disculpen, ¿pueden chequearme esto? Chequea su ropa. Su ropa. Chequea sus botas. Sus botas. Chequéalo a él. Sí, aquí estoy. Chequea su actitud. Checa Sony entre estrellas. No puedo creer que estoy aquí. Demi Lovato protagoniza una comedia acerca de una comedia. En mayo, en Disney Channel. Sonny Monroe pasó del frío de Wisconsin al vértigo de actuar en su programa favorito. No puedo creer que estoy aquí. Ahora es su oportunidad de saltar a la fama. Quiero hacerlo igual de bien que tú en mi primer programa, igual que todos, porque tienes mucho que enseñarme y yo tengo mucho que estudiar. Los halagos no llevan a ningún lado. Eres la más graciosa y bonita de todos. Mi enfoque de la comedia es simple. La nueva serie Disney Channel. Soy mitad del fin. Demi Lovato es Sony entre estrellas. Muy pronto. Mes número 6 y con él una película original de Disney Channel se estrenó el viernes 12 de junio, Bellas y Mimadas, protagonizada por las hermanas Allison y Amanda Michalka, las cuales también forman el dúo musical Ailey and AJ. Se estrenó la película animada producida en España y Argentina, El ratón de los dientes. El maravilloso mundo de Disney destacó la película animada de Alicia en el País de las Maravillas de 1951. El estreno de El ratón de los dientes fue durante una maratón de ratones con Cory en la Casa Blanca, Zack y Cody gemelos en acción, Los Sustitutos y Lilo y Stitch, la serie. En Zapping Zone se continuó la sucesión de episodios estreno de Sony entre estrellas, Los hechiceros de Waverly Place y Hannah Montana. El domingo 21 de junio se emitió un especial del Día del Padre con episodios que conmemoran la importante y reconfortante figura paterna, con series como Jake Long, el dragón occidental de Disney, Hannah Montana, Los Sustitutos, etc. y películas como Vida Salvaje, Un papá con pocas pulgas y Super Escuela de Héroes. ¿Vacacionando con Disney Channel? Bueno, hasta esos tiempos los recuerdo con toda felicidad y nostalgia. No te lo niego. Algo súper destacado del mes de julio tomó lugar el domingo 12 de julio. Fue el especial 100% Rock, donde transmitieron Camp Rock, el estreno de la película original de Disney Channel, Programa de Protección para Princesas. Ahora les presento a su princesa Rosalinda. Yo me declaro el presidente de la República de las Costas. ¿A dónde me llevan? Y aquí a protegerla. Ahora está bajo la custodia del Programa Internacional de Protección a Princesas. Tiene que quedarse aquí unos días sin que la noten y para que eso pase, debe convertirse en una chica normal. Eso no va a pasar, papá. Es una princesa. Ella es Carter Mason. Tengan confianza en su realeza interna. Dos chicas muy diferentes, No te entiendo. No, claro que no. con un destino en común. Ahora tendrán que aprender a convivir ¿Me disculpas un segundo? Sí, puedes retirarte. entre la realeza y la realidad. Demi Lovato, Selena Gómez son parte de la nueva película Disney Channel, Programa de Protección para Princesas.
solo en Disney Channel. Y un preestreno o vistazo previo de la serie Jonas. De paso, ¿sabían que de vez en cuando pasaban los conciertos de Jonas Brothers World Tour como el que hicieron en Lima, Perú? Muy pronto, estos hermanos rockeros volarán tu cabeza en la nueva serie Disney Channel, Jonas. Descubre la vida de 3 talentosos hermanos. Está de lujo. Viven en un viejo cuartel de bomberos. Con razón hay tubos de bomberos aquí. Van a la escuela y hasta sacan la basura. Tomaron mis calcetines sin quitarme los zapatos. ¿Cómo lo hicieron? Son los Jonas Brothers como nunca los viste antes. Nueva serie Disney Channel, Jonas. Vela solo por Disney Channel. La serie de los 3 hermanos se estrenó oficialmente el viernes 17 en Zapping Zone, alcanzando un buen rating con el tiempo. Continuaron episodios estreno de estos 3 live actions y hubo 2 concursos en este mes. El primero era uno de programa de protección para princesas llamado Entre Estrellas y Princesas. Consistía en observar atentamente unos códigos en vivo y en directo por Disney Channel diariamente, registrarse en www.disneylatino.com, responder una pregunta al inicio e ingresar los dichosos códigos para sumar puntos. Hubo 2 premios. El primero era un viaje a Atlantic City en Estados Unidos, para el ganador y 2 acompañantes, y asistir a un concierto el 22 de agosto de Demi Lovato y el Summer Tour 2009. El segundo premio era un bloc de notas y un suéter de Sony Entre Estrellas con un póster de programa de protección para princesas autografiado por Demi. Cabe mencionar que solo fue válido para Chile, México, Perú, Ecuador y Bolivia. El segundo concurso era Volver a Casa con motivo de Hannah Montana, la película. La dinámica era la misma de los códigos y sí. El premio era un viaje a Nashville, Tennessee, Estados Unidos, donde nació Miley Cyrus. El ganador viajaba con 3 acompañantes a Nashville para visitar el estudio donde se grabó la película, con traslados y hospedaje por 5 días y 4 noches. Este solo fue válido para Argentina, Uruguay y Paraguay. El lunes 20 de julio se estrenó la segunda temporada de Phineas y Ferb, y luego también pasaría a estrenarse en el recién lanzado en esas fechas Disney XD. De paso, Zack y Cody, gemelos en acción, salió del aire de Disney Channel para integrarse en la programación del susodicho canal de hermano en horario estelar de lunes a jueves. El jueves 9 de julio en el Feed Sur, por el Día de la Independencia de Argentina, se emitió programación especial. 4 episodios estreno de Hannah Montana en Zapping Zone, un episodio estreno de La Casa de Mickey Mouse, maratón de Phineas y Ferb, Tinkerbell y Los Increíbles. El lunes 20 de julio se estrenó solo para México Atrévete a Soñar. Ser divino. Ser popular. Ser divina. Discúlpame. Ser popular. Ser divina. Ser popular. Mira, después de lo que le hiciste a esa niña, no tengo ganas de salir contigo. Ser divina. Oh my God. Ser popular. Tú y yo ya nos habíamos visto en algún lugar, ¿no? Puedes ver a las 2 en Atrévete a Soñar. Atrévete a Soñar. Estreno hoy 6 p.m. en Disney Channel. Sigamos novedosos, decían. Hubo nuevos episodios de Phineas y Ferb, Hannah Montana, Zack y Cody, gemelos a bordo, Los Hechiceros de Waverly Place y Sony Entre Estrellas. Se destacó la película de Pinocho de 2002, producida en Italia, la cual, por cierto, se estrenó el sábado 22 de agosto. En Brasil, al día siguiente, el domingo 9, se emitió un especial del Día del Padre donde transmitieron Mi Vida con Derek, Hannah Montana, Los Hechiceros de Waverly Place, Zack y Cody, gemelos a bordo, Extremadamente Goofy, Una niñera a prueba de balas, Super Escuela de Héroes y Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. En Argentina se emitió eso mismo, pero como especial del Día del Niño en ese país. A lo largo del mes se emitió tanto en Disney Channel como en Disney XD la final del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Copa Disney 2009. Países como Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y México fueron los protagonistas del evento. Disney XD emitió la final argentina el sábado 8 y la final latinoamericana el sábado 15. Del mismo modo, Disney Channel emitió especiales y avances del evento el sábado 22 y domingo 23 de agosto. A lo mejor no hay mucho que destacar,
Películas por las tardes en días de semana, episodios de estreno de series en Zapping Zone, mouse, cámara, acción a final de mes, películas animadas y live action, tanto antiguas como nuevas, originales y no originales. Sí, lo mismo. En las páginas web de Disney Channel y Disney XD se organizó un concurso de votación por las 10 mejores canciones de Phineas y Ferb. Los resultados variaban de acuerdo al país, por ejemplo, Estados Unidos, España, Latinoamérica, etc. La convocatoria finalizó el 30 de septiembre y los resultados ya lo sabrán. Es decir, en algo se tradujo la votación y eso sería todo en septiembre. ¿Terror es lo que esperabas? ¿Y si no es lo que esperabas? Octubre fue bautizado como Abracadubre y se destacaron los mejores episodios por parte del elenco de actores de Los Hechiceros de Waverly Place. Es el mes de los hechiceros. Compartiremos nuestros episodios favoritos contigo todo el mes. Los hechiceros más jóvenes te mostrarán sus episodios favoritos. ¡La hechiceromanía! Jennifer nos comenta uno de ellos la primera semana. Alex le hace un hechizo a Harper para que se convierta en la empleada del mes. David nos cuenta uno de sus preferidos la segunda semana. ¿Les digo la mejor parte? En este tocamos rock. Jake comenta uno de sus preferidos. Yo elegí este porque Max se transforma a sí mismo de Max en Maximan. Y la última semana, Selena nos cuenta sobre uno de sus favoritos. Adoro llevar las películas de terror hasta el extremo y Alex por un hechizo se transporta a una de ellas. Hechízate en octubre, Abracadubre. 4 semanas festejando el mes de estreno de Los Hechiceros de Waverly Place, la película. Los Hechiceros de Waverly Place. Episodios favoritos. Este mes en Disney Channel. By the way, el domingo 11 de octubre se estrenó Los Hechiceros de Waverly Place, la película. Alex Russo solo deseaba vivir a su manera. No puedes seguir dándome tantas órdenes. Obsérvame. Cuidado con lo que deseas. Ojalá nunca se hubieran conocido tú y mi padre. Alex, ¿qué hiciste? Ahora existe solo una chance. La roca de los sueños. Concede cualquier deseo o revierte cualquier hechizo. De salvar a su familia. ¡Justin! Quiero que todo vuelva. Los Hechiceros de Waverly Place, la película. Este mes en Disney Channel. El sábado 31 de octubre se emitió el especial de Halloween con episodios temáticos y películas alusivas al tema. Y hubo algún que otro cambio en la programación en la mayoría de los feeds. Vacío. O bueno, no tanto. Lo mismo de siempre en episodios de estreno. El domingo 29 de noviembre hubo un preestreno de la serie argentina y gringa Jake y Blake. Igual a todos. Dos jóvenes iguales, pero con algunas diferencias. Jake, Blake y esas pequeñas vueltas de la vida que todo pueden cambiar. Jake y Blake, preestreno, 29 de noviembre en Disney Channel. También se comenzó a transmitir Pucca en Disney Channel, siendo un extra inesperado tratándose de uno de tantos programas destacados de Jetix y Disney XD. Comenzó transmitiéndose en una maratón. ¡Oh, oh, oh!, decían. La Navidad llegó a Disney Channel con novedades. A partir de entre noviembre y diciembre salió del aire Disney's House of Mouse, o El Show del Ratón en México, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil. En Argentina siguió más tiempo. Del mismo modo, se dejó de emitir también Casi Ángeles en los feeds norte y multicountry, así como Atrévete a soñar en el feed norte. ¿Recuerdan lo de la votación de Phineas y Ferb en septiembre con las 10 mejores canciones? Pues los resultados se tradujeron en el especial Cliptástico número 1 Top 10 musical que se estrenó el sábado 4 de diciembre y al poco tiempo en Disney XD. El lunes 7 se estrenó oficialmente Jake y Blake. Se emitió también Programa de Protección para Princesas versión Cuenta Todo junto a una maratón de Los Hechiceros de Waverly Place y su película, así como Sony entre estrellas. Zapping Zone hizo un musical con episodios sing-along de Jonas y Hannah Montana. El jueves 24 y viernes 25 se emitieron especiales de Navidad y Nochebuena con episodios temáticos de series como Hannah Montana, Phineas y Ferb, Los Sustitutos, Zack y Cody Gemelos en Acción, Padrinos Mágicos, etc.
así como películas como Santa Cláusula 1 y 2, Estaré en casa para Navidad, El mejor regalo de Navidad y Mickey y sus amigos juntos otra Navidad, entre otras. El jueves 31 de diciembre se emitió Celebratón, especial de fin de año. En la página web de Disney Channel se dio la posibilidad de votar por tópicos como Superhermanos, Mejores Amigos, Dupla Romántica, que incluyeron series, películas e intersticiales. Los que resultaron ganadores al final formaron parte de la programación de Celebratón para despedir a 2009. Y esto ha sido Disney Channel Latinoamérica en el 2009. El estreno y transmisión de Casi Ángeles por Disney Channel fue curiosa por dos motivos. Número 1, la telenovela argentina ya se emitía con anticipación desde finales de julio de 2007 en el feed sur Argentina y Chile de Jetix. Sucede que fue eliminada de Jetix a partir del viernes 3 de abril de 2009, un mes después del estreno en Disney Channel en los feeds Norte y Multicountry. A eso súmale que tanto Jetix en Argentina como Disney Channel en México, Colombia, Venezuela, etc. emitieron una versión editada y censurada por lo fuerte o poco adecuado de algunas escenas al ser emitidos en canales vistos principalmente por niños. A pesar de que Zack y Cody, gemelos en acción, se integró a Disney XD y por ende saliera de los 5 feeds de Disney Channel en programación habitual, aún así lo seguían emitiendo como parte de un especial de vez en cuando. Alrededor de abril y mayo comenzaron a mostrarse banners de programación en pantalla en medio de cada serie y película o en algunos casos eventos en vivo. Variaban con 3 colores, azul, rojo y amarillo. Reemplazaron los banners con el nombre del programa y que a veces salía con sonido y a veces no. Pegaremos el alfiler de gancho o seguro a la parte de atrás. Aunque sea obvio, te lo voy a recordar. Pega solo la parte fija porque si no, no lo vas a poder abrir. ¿Cómo puedes dejar que Pinocho esté con malas amistades si eres su conciencia? Ya no lo soy. Traté de alejarlo de esos hooligans, pero ¡au! Me sacaron volando como un vil insecto. ¡Cielos, qué feo! Esperaba que Pinocho me apoyara, que dijera... Después de varios días, Lázaro... Gracias. Después de varios días, ella estuvo, digamos que así, durante mucho tiempo. Son carnívoras. Me aterran. Ay, mami. No seas miedoso. Te mostraré qué fácil es. Es cuestión de equilibrio. Tienes que encontrar tu centro de gravedad y... Salía en series como Art Attack, Stan Raven, El Show del Ratón, Las Aventuras de Brandy y el Señor Bigotes, Jake Long, el Dragón Occidental, entre otras. Adicionalmente, en 2008 se usaban los banners pero para promocionar concursos o cosas por el estilo. La serie animada europea Mi Familia Mágica, estrenada en agosto o septiembre de 2008 en Disney Channel, fue retirada en enero de 2009 para que Jetix la emitiese hasta el fin de sus días con su transición a Disney XD. Los sustitutos en Latinoamérica finalizó poco después que en Estados Unidos, en abril de 2009, un mes después que en su país de origen. Además, esta fue la última serie animada de Disney en ser doblada al español latino en DINT Doblajes Internacionales en Santiago de Chile, y de ahí, el Gigante del Ratón dejó de hacer doblajes en ese país para enfocarse únicamente en México y Argentina. Cory en la Casa Blanca y Casi Ángeles, ambos emitidos en la franja horaria de la noche casi tardía después de El Maravilloso Mundo de Disney, salieron del aire para dar paso a Jake Blake y Hannah Montana en ese horario. Después del estreno de Los Hechiceros de Waverly Place, la película, recuerdo que se emitió el video oficial de Selena Gómez con su cover de Magic y con los días otros videoclips de su música en medio de comerciales. A su vez con lo anterior, la primera promo de la película fue promocionada bajo su título en España. Así es, hasta yo tengo el recuerdo eidético donde Pedro de la Yata, quien fuera locutor de Disney Channel en los feeds Multicountry y Pacífico, así como segundo locutor de Jetix, decía en ese primer comercial: Los Hechiceros de Waverly Place, vacaciones en el Caribe, este mes, en Disney Channel.
A pesar de la salida del aire de El Show del Ratón en casi todos los feeds excepto Sur, a finales de 2009 se siguieron emitiendo sus películas como El Club de los Villanos con Mickey y sus amigos y La Navidad Mágica de Mickey por muchos años. En el 2009 se lanzó un promocional a modo de eslogan y bueno, dejaré que lo vean y a ver si lo recuerdan. ¿Quién habrá inventado el lápiz para los labios? ¿Tu mamá le pone nombre a la cartuchera, a los lápices, a la goma? Sí, le pone nombre a todo. Sebastián. Muchos chicos piensan, hablan y miran Disney Channel como vos. Disney Channel, como vos, con vos. Atrévete a soñar, siendo una adaptación mexicana de la serie juvenil argentina Patito Feo, no tuvo el mismo éxito que su versión original, al menos en Disney Channel, y duró poco más de 6 meses en México, sumado a que se había lanzado meses antes en enero de 2009 por el Canal de las Estrellas en México. La emisión de Pucca en Disney Channel duró muy poco. ¿Llegaste a verla? A partir de finales de 2009 también el bloque de Playhouse Disney redujo un poco su duración en los feeds Multicountry, Pacífico y Brasil. En el feed sur dejó de emitirse y en el feed norte se mantuvo su duración normal de 2 horas. La película Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte fue emitida después que en Disney XD. En conclusión, 2009 fue un año en que Disney Channel, al igual que Nickelodeon, comenzaría a renovarse y redefinirse un poco, tomando como estandarte los live actions. En estos tiempos era común ver mercancía como ropa, videojuegos, videoclips musicales, CDs, DVDs y demás cosas de estrellas del ratón como Selena Gómez, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers, los gemelos Sprouse, así como especiales, maratones y todo tipo de material provisto por el canal Orejas de Mickey. Y claro está, la animación estaba ahí para variar, tanto reciente como algún que otro clásico. Me gustaría usar una palabra sui generis. Statu quo. Statu quo, estado de las cosas en un determinado momento. El determinado momento viene siendo 2009. El estado era apostar por la música pop, sitcoms de turno, novelas producidas en América Latina y en animación destacar Phineas y Ferb por su fórmula, películas y concursos y demás cosas. Su gráfica de lazos usada en la región, o sea, Latinoamérica, desde julio de 2007 aún era usada y se sigue recordando hoy. Su logo en pantalla de 2002 transparente que todos recordamos con nostalgia aún seguía ahí. Playhouse Disney seguía educando y alegrando a los chicos. La página web del canal seguía ahí con juegos, encuestas, videos y episodios completos, contenidos descargables y detalles para estrenos, mouse, cámara, acción. Disneyton tú eliges, El maravilloso mundo de Disney todos los días a la noche, película original Disney Channel los viernes después del anterior bloque mencionado, todo eso y más. Entonces, sí, el canal estaba intentando romper su statu quo de hace años para librar una batalla mediática con Nickelodeon. Ya saben cómo es la compañía del ratón y su deseo de monopolizar el entretenimiento. Es un imperio, para bien o para mal. Fuera de los juicios, todavía recuerdo cuando veía a Sony entre estrellas, Phineas y Ferb, Jonas, Hannah Montana, Zack y Cody gemelos en acción y a bordo, Jake Long, el dragón occidental, Los sustitutos, Las nuevas locuras del emperador, Art Attack, Recreo, Lilo y Stitch, la serie, El show del ratón, Padrinos mágicos, ¿Por qué a mí?, Los hechiceros de Waverly Place, Casi ángeles y demás. La dinámica consiste en 4 preguntas con respecto a la temática de este video. Número 1. ¿Qué estreno de Disney Channel llegaste a ver en 2009? Número 2. ¿Cuál especial, película o concurso sigues recordando hasta hoy? Número 3. ¿Qué te gustó y no te gustó del canal en 2009? Número 4 y última pregunta. ¿Cómo crees que estuvo el canal de Orejas frente a sus competencias por aquel año?